Buenas tardes, soy Sandra López Paz, presidente del capítulo Argentina de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Quiero sumar mi aporte a este encuentro literario denominado Mitos y Leyendas. Para empezar, me gustaría aportar algunos conceptos. Quisiera plantear una pregunta. ¿Por qué los seres humanos desde tiempos muy antiguos hemos sentido la necesidad de contar historias sobre dioses, seres sobrenaturales, lugares misteriosos o acontecimientos que que nos hayan llamado la atención? ¿Por qué seguimos contando estas historias? Incluso cuando tal vez la ciencia puede ofrecernos explicaciones para muchos de estos fenómenos. Quizá porque esas narraciones no solamente intentan explicar qué ocurrió, también nos describen a nosotros mismos, quiénes somos, qué amamos, qué conocemos y a qué le tenemos temor. Todo eso con un sentido colectivo, con un sentido de comunidad. Y ahí es justamente donde encontramos dos formas fundamentales para la tradición oral, el mito y la leyenda. El mito es un relato tradicional, simbólico y generalmente vinculado con lo sagrado, que intenta explicar los grandes interrogantes de una comunidad. Un mito suele preguntar, por ejemplo, ¿cómo ha comenzado el mundo? ¿De dónde surgieron los seres humanos? ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué ocurren determinados fenómenos de la naturaleza? Por ejemplo, en el norte argentino hay un mito emblemático que es el relato del Famalá, una criatura mítica considerada por muchos como el guardián de los tesoros naturales. Se dice que este ser tiene la capacidad de transformarse en cualquier animal o planta para proteger los recursos naturales contra aquellos que intentan explotar. Nosotros, por ejemplo, conocemos el mito de Prometeo, quien roba el fuego a los dioses y se lo entrega a los seres humanos. El relato no pretende explicar qué es el fuego, sino que qué simboliza el fuego, qué simboliza conocimiento, poder, transformación de la humanidad. La intercesión de un Dios que siempre es un héroe castigado, que tiene que salvar, ¿no es cierto?, una situación difícil, y en este caso le entrega a la humanidad en contra de los creadores. Por todo eso podemos decir que el mito no es solamente lo que cuenta una historia, sino que construye una manera de comprender el mundo, de calmar aquello que nosotros realmente no tenemos una explicación. Tal vez valga esta frase sencilla: el mito siempre mira hacia el origen. Ahora bien, la leyenda es la memoria de una comunidad. También es un relato tradicional y puede incorporar elementos sobrenaturales, pero suele estar relacionado más bien con un lugar, una comunidad, un personaje, un paisaje.
aquella montaña de colores, aquel árbol que da frutos, aquella flor hermosa del monte, o un acontecimiento reconocible, algo que pasa en determinada fecha. Por ejemplo, ¿por qué canta un pájaro el Día de los Muertos? Entonces la leyenda va a tratar de explicar con elementos, con palabras conocidas para todos, ese hecho que ha pasado. ¿Y esto por qué? Porque esa forma de relatar y de explicar las cosas cotidianas son una forma de darle verosimilitud al relato, a la vez que a nosotros nos ilumina con nuestra identidad. La leyenda se va a encontrar entonces en una zona intermedia entre aquello que sabemos que ocurrió y aquello que una comunidad cuenta como posible. Nosotros tenemos en el norte de Argentina profundas leyendas y también mitos fascinantes que se van a ir entrelazando con la cultura de nuestra gente y todo nuestro paisaje hermoso, diverso y natural, que va a integrar el tejido narrativo que a nuestra región la compone. Por ejemplo, tenemos una leyenda, la leyenda de la Llorona del Norte. Esto lo tienen muchos países latinoamericanos y más bien conocemos algunos ejemplos que vienen de la zona de México, de Centroamérica, pero muchos países latinoamericanos tienen su propia versión de la Llorona. También tenemos, por ejemplo, la leyenda de la serpiente Yacumama, que es una criatura gigantesca que vive en lo profundo del río y controla las corrientes del agua. Entonces, estamos ya en la leyenda de la Salamanca, la leyenda del Crespín, la leyenda del Cacuy. Las definiciones de leyenda siempre nos van a llevar a una visión colectiva de ese conocimiento, de esa tradición. La definición de leyenda nos va a permitir comprender que es un relato no solamente de algo fantástico. La leyenda nos responde a qué le teme una comunidad, qué lugares considera misteriosos, qué personajes recordamos y qué valores queremos transmitir. Aquí, por ejemplo, es muy famosa la leyenda del alma mula, o en otros lugares la mulánima, que se trata de un ser fantástico que surge de la unión incestuosa de dos hermanos, o del padre con su hija, o de la madre con su hijo. Esto en su momento ha querido transmitir el valor del incesto y ha surgido desde, sobre todo, la época de la conquista. Era una enseñanza que se quería dar. Entonces las leyendas muchas veces surgen con un fin también moralizante. Entonces podemos pensar que una leyenda combina la realidad a través de los personajes, los elementos, los paisajes, lo que conocemos, la memoria que se va transmitiendo del abuelo al padre, al hijo y así sucesivamente, y también la imaginación, ese recurso que necesitamos para darle, ¿no es cierto?, todo una forma casi artística a ese relato. También tenemos muchos ejemplos en todo el país de cuestiones. Por ejemplo, en la provincia de San Juan existe la difunta Correa, que es la historia de una mujer que muere en el desierto, digamos, en el contexto de una guerra de unitarios y federales. Ella muere y su bebé es encontrado con vida
siendo amamantado por el cadáver de Deolinda. Entonces, esa mujer se ha transformado en santa. Ese es el resultado de la memoria colectiva y de hacer un poco sagrado ese hecho milagroso e inexplicable. Entonces tenemos personajes humanos como Deolinda, tenemos el espacio reconocible, tenemos la historia transmitida y el milagro, ese elemento sobrenatural. Ahora, la leyenda no necesita ser completamente comprobable para tener un significado cultural. Lo importante es que una comunidad la cuenta, la transmite y la conserva. En definitiva, podemos sintetizar que el mito se relaciona principalmente con los orígenes, lo sagrado, las grandes preguntas de la existencia. Y la leyenda se relaciona principalmente con lo colectivo, con un territorio, una comunidad y una memoria que hace que vayan incorporándose estos elementos extraordinarios. El mito va a preguntar por qué existe algo y la leyenda pregunta qué ocurrió aquí con este elemento y por qué lo seguimos contando. Ambos transmiten creencias, ambos construyen sentidos, ambos pueden explicar aquello que una comunidad considera importante. Preguntémonos qué historia conocemos de nuestros padres, qué queremos contar, a qué le vamos a dar continuidad. ¿Hay en nuestra comunidad historias sobre nuestras personas? Entonces es momento de indagar, porque aquello nos identifica. Ambos nos muestran que los seres humanos no habitamos solamente los lugares, también habitamos las historias que conocemos y contamos de ese lugar. Muchísimas gracias por este encuentro y felicitaciones a los organizadores.